Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión sobre los Incoterms. Recordaros que esta sesión quedará grabada en la plataforma para aquellos que no podáis asistir en directo ahora mismo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los Incoterms. ¿Qué son? ¿Qué son los Incoterms? Son los términos internacionales de comercio. Son un conjunto de reglas estandarizadas que definen las responsabilidades y obligaciones de vendedores y compradores en un contrato de compraventa internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo que nos viene a decir es que cuando compradores y vendedores en el ámbito internacional hacen un contrato, se van a regir por una serie de normas, términos internacionales de comercio. Estas normas las dicta la Cámara Internacional de Comercio, la CCI, la International Commerce, Commerce. Y, ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esto? Tenemos que tener en cuenta que las costumbres en cada país, en cada mercado son diferentes. Las costumbres a la hora de entregar las mercancías, a la hora de cargarlas en los buques, en los medios de transporte, son distintas. Cada zona geográfica normalmente tiene unas características culturales a la hora de hacer negocios. Entonces, nos encontramos a medida que el negocio internacional, que las compraventas y los transportes de mercancías se van incrementando, nos vamos dando cuenta, se va dando cuenta el mercado y la Cámara de Comercio Internacional de que se generan muchos problemas, muchos desacuerdos y hay muchos inconvenientes precisamente por el tema cultural, porque las formas de hacer negocios de unos y otros no son las mismas. Entonces la Cámara de Comercio Internacional decide, en un momento determinado, en el año 36, que empieza a decir, vamos a hacer unos términos estándares de comercio, vamos a estandarizar unos términos y en estos términos, ¿qué es lo que vamos a fijar? Pues lo que decíamos, vamos a fijar unas reglas que definan responsabilidades y obligaciones de compradores y vendedores. En base a ellas, todo el mundo va a conocerlas. Cuando hemos estandarizado, fijaos la importancia que tiene la estandarización, por ejemplo, siempre la logística, por ejemplo, los contenedores, el tener contenedores con las mismas medidas, con los mismos puntos de anclaje, sistemas de agarre, sistemas de transporte, nos permite que un contenedor pueda viajar por todo el mundo, pasar de un medio de transporte a otro y todo el mundo está preparado para llevarlo. Pues con los contratos nos pasa algo similar. Desde el 36 se empiezan a estandarizar una serie de términos que ahora vamos a ir viendo, para que todos las empresas, todos los intervinientes, se puedan acoger a estos términos y sepan exactamente cuáles son sus obligaciones ¿eh? Y cuáles son sus derechos. Al estar estandarizados, todo el mundo los conoce, ¿no? Como decíamos, los Incoterms los define la Cámara de Comercio Internacional, que cada 10 años, vamos, desde el año 1980, cada 10 años, los revisa. Los revisa, ¿por qué? Porque los tiene que adaptar a la realidad del comercio internacional. Precisamente en 2010 hubo unas grandes adaptaciones para de cara a los temas de, de Internet y todos los temas informáticos, los sistemas informáticos, los IGIP, etcétera, etcétera. Y ahora en 2020 se han vuelto a revisar exactamente por lo mismo. Es importante, cuando hablemos de los Incoterms, poner el apellido que es el año de su revisión. No son lo mismo los Incoterms del año 2020 que los del año 2010 que los del año 2000, pero están en vigor todos. ¿Por qué? Porque los Incoterms, una de sus características es que no son una ley, son una norma. Por lo tanto, no son de obligado cumplimiento. Cuando redactamos un contrato, no tenemos obligatoriamente que ceñirnos a un Incoterm. Pero si lo hacemos, vamos a saber exactamente a qué es lo que nos estamos obligando. Pero claro, para evitar precisamente los conflictos por los que se han creado, lo que hay que hacer es definir a qué Incoterm nos estamos refiriendo. ¿A qué edición de estos Incoterms? Si elegimos un Incoterm, por ejemplo, FIF de 2010, es posible que no tenga exactamente las mismas características y obligaciones que los de 2020, con lo cual conviene siempre reflejarlo, ¿no? Vamos a hablar de sus objetivos. El objetivo fundamental de los Incoterms es establecer los criterios definidos sobre la distribución de los gastos, la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora. ¿Por qué los gastos?
evidentemente, los Incoterms van a definir toda la trazabilidad del contrato, sobre todo de la entrega de los productos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a hacer un envío, vamos a hacer una compraventa, por ejemplo, una tonelada de grano. Ese grano se compra y se vende, pero hay que entregárselo. El vendedor se lo tiene que entregar al comprador. ¿Cuándo lo entrega? ¿Dónde lo entrega? ¿Cómo lo entrega? ¿En qué condiciones? ¿Y quién se hace cargo de todos esos gastos, de toda esa trazabilidad? Desde que sale de mi almacén, se monta en un camión, llega a un barco, a un puerto, a una aduana, se entrega en el destino. Todo eso, ¿cómo se hace? ¿Quién es el responsable de pagarlo? ¿Quién es el responsable de asegurarlo? ¿Quién es el responsable de de ese grano si ocurre un accidente? Si va en un barco y entra agua, que ha habido un temporal y el grano se pudre en el camino, en esos 10 días que tarda en cruzar cualquiera de nuestros océanos, ¿no? Esto es lo que pretende aclarar los Incoterms, todas estas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, los Incoterms, como decíamos, son de aceptación voluntaria por las partes, ¿eh? O sea, no son un esquema jurídico obligatorio, sino que, bueno, hay 71 países que se han sometido a los Incoterms, pero no por estar sometidos, eh, sus nacionales tienen la obligación de aceptarlo. Simplemente tienes la opción de asegurarte de que tus responsabilidades y obligaciones se van a respetar. Y se van a respetar si te acoges al Incoterm, ¿no? Entonces, además, hay una serie de estipulaciones propias en cada una de las reglas, ¿no? Un contrato de compraventa puede admitir además muchísimas otras más condiciones adicionales aparte de los Incoterms, pero lo que sí se va a definir siempre son exactamente la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, una serie de ítems fundamentales que tiene que recoger el contrato, ¿no? Entonces, la primera de las obligaciones que se le van a sugerir al comprador es la entrega de las mercancías. Es cuando se produce, cuando se concluye el contrato, se perfecciona un contrato cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador. Mientras tanto, el contrato no se ha perfeccionado, no se ha culminado, no se termina hasta que no entrego realmente lo que he vendido, ¿no? La entrega puede ser directa cuando el Incoterm define que la mercancía se entregue al comprador. Son los términos E y los términos D. Vamos a ver que los Incoterm se van a normalizar a través de una serie de letras por las que van a empezar. Hay 4 tipos de Incoterm, son sus categorías, y los vamos a ver a continuación, ¿no? Pero vamos a seguir viendo la entrega de mercancía. La transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la mayoría de los casos, también acarrean gastos. Es lo que hablábamos, por ejemplo, de los seguros. ¿Cuándo es responsabilidad del comprador y cuándo es responsabilidad del vendedor? Cualquier cosa, cualquier pertrecho que le pase a la mercancía. Como decíamos antes, ¿de quién es responsabilidad si el grano que habíamos comprado se pudre porque le entra agua en las bodegas? ¿Y quién va a responder de eso? Normalmente las compañías, los los transportes internacionales suelen ir asegurados, pero ¿de quién es la obligación de asegurarlo? Por lo tanto, ¿quién corre con el coste de asegurarlo y quién corre con el riesgo? Si a mí me llega una mercancía que le correspondía haber sido asegurada por el vendedor y a mi comprador no me llega en buenas condiciones y no tiene seguro, yo podré desistir de esa compra y no tendré obligación de pagarla, porque el Incoterm ha registrado exactamente que yo no era el responsable de asegurar la mercancía. Al registrarlo en Incoterm, lo está registrando mi contrato. Solo con mencionar el Incoterm al que sujeto el contrato, estoy asegurando todas esas obligaciones que tenemos comprador y vendedor. ¿Mm?
La distribución de los gastos. La distribución de los gastos nos habla de quién se hace cargo de todos los gastos de transporte. Tenemos que pensar siempre que en las compraventa internacionales hay una serie de pasos. Primero, el primer transporte que llega es el del almacén. El vendedor en sus almacenes carga la mercancía, y normalmente la carga en un camión que la va a llevar hasta el transporte principal. El transporte principal puede ser el ferrocarril, puede ser el más común, que es el barco, puede ser un transporte aéreo. Pero cuando va a llegar al transporte principal, ya ha habido antes unos pasos previos y una manipulación de esa mercancía. Esa mercancía que está dispuesta y disponible a ser enviada una vez que se ha paletizado, se le ha adjuntado toda la documentación, el checklist, etcétera, etcétera, esa, esa mercancía empieza a manipularse. ¿Cuándo empieza a manipularse? Cuando se carga en el primer camión que la lleva al primer punto de venta, al primer punto de transporte. El transporte principal, que suele ser el más caro, suele ser al que se llega después del paso por la aduana. Es importante la aduana, evidentemente. Lo primero porque necesitamos unos permisos de exportación. No toda la no todas las mercancías, que podemos transportar, vender o comprar, se pueden vender o comprar o están legalizadas para su salida. Pensemos en el armamento, pensemos en el oro, pensemos en los recursos propios de un país que el país prohíbe sacarlo. Con lo cual, debemos tener unos permisos de salida, unos permisos de aduana, pero es que además pueden tener unos aranceles de salida. En cualquier caso, cualquier mercancía que vaya a salir de una frontera hacia otra debe haber pasado por su aduana y debe tener toda su documentación de salida en regla. Entre otras cosas, porque cuando llegue a la aduana del país de destino, nos van a exigir esa documentación para hacer la importación, la entrada de estas mercancías en el país de destino. Uno de los temas importantes, ¿quién se hace cargo de la salida, del paso por la aduana del país de origen y de la entrada del paso por la aduana del país de destino? Pero es más, ¿quién se hace cargo de los costes? No solo de la tramitación aduanera, sino de los aranceles, ya sea de salida o ya sea de entrada. Todo eso nos lo va a delimitar los Incoterms. Los trámites, los documentos aduaneros en general. La exportación es responsabilidad del vendedor. En general, hay casos en los que veremos que no. Solo existe un Incoterm sin despacho aduanero de exportación, que es el Eastward en fábrica. Vamos a ver cómo los Incoterms van a definir las responsabilidades y los costes de todo el transporte desde el punto, digamos, más sencillo para el vendedor, en el que él no tiene que hacer nada más que entregar la mercancía y todo se hace cargo al vendedor. Se van a ir transmitiendo poco a poco todas esas responsabilidades al vendedor hasta hay un Incoterm en que es el vendedor el que se hace cargo absolutamente de toda esa trazabilidad y el comprador lo espera en su almacén. Igual que el primero se entrega en almacén, en el último los Incoterms al final de todo eso de trazabilidad, que lo vamos a ver después con una diapositiva muy curiosa, pueden transmitirse al comprador. Bueno, y los trámites aduaneros de los que ya hemos hablado también, ¿no? La reglamentación de los Incoterms no regula la forma de pago por parte del comprador. Únicamente se establece una relación de gastos por transporte. Esto lo que quiere decir que los Incoterms no nos van a regular cómo vamos a pagar. Vamos a pagar en efectivo, vamos a pagar con un talón bancario, vamos a pagar con una carta de crédito, vamos a pagar a 90 días, vamos a pagar a plazos, poco a poco, al contado. El Incoterm no entra en regular cómo se hacen los pagos. Lo que sí entra a regular son los costes de transporte y seguro, cómo se van a regular. Eso es lo único que regula los Incoterms, pero no la forma de pago. Muy bien, pues vamos a ver, entrar ya en la categorización. Los Incoterms se van a categorizar en cuatro categorías. Los Incoterms que empiezan, los Incoterms hemos comentado que tienen unos acrónimos de 3 letras,
que son más fáciles de manejar y que tengan significado, efectivamente. Entonces, en función de la primera de estas letras, tienen una categoría. La primera es la categoría cuyos incoterms empiezan por la letra E. Solo hay uno, que es S-word. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Voy a poner la diapositiva que comentaba para que vayáis viendo. Ya se ve en la pantalla. Precisamente lo que os decía antes, va corriendo desde el S-word hasta el DDP y van corriendo, veis en la diapositiva, cómo las obligaciones se van transmitiendo en el primer Incoterm, sale desde fábrica y ahí acaban las obligaciones del vendedor. En el siguiente, en el FEACES, libre transportista, pero ya está un lugar acordado, es donde tiene responsabilidades. El siguiente, el FAS, libre junto a la nave. ¿Veis cómo se va corriendo, se va adelantando y se van transmitiendo las responsabilidades de vendedor a comprador en función del Incoterm que se va eligiendo poco a poco? Vamos a seguir viendo los términos. Los términos que empiezan por F son FCA, FAS y FOB. Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta, sin pago del transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? El que, el que llega después de la aduana, el transporte más importante, normalmente, como es lógico, suele ser el más caro. El transporte, que no es el principal, el secundario, podríamos decir, es el que se hace hasta que se llega al transporte principal. Entonces, el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Pero se lo entrega ya en el medio de transporte. Eso quiere decir que si el medio de transporte principal es el barco, pues el vendedor se lo va a entregar en el barco. Todos los costes de manipulación, de carga y de transporte hasta que llega al barco van a correr por cuenta del vendedor, porque el comprador se hace cargo de esos costes a partir de ahí. Estos son los Incoterms de la categoría F. Incoterms de la categoría C, que es la siguiente. El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despachos. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal por el vendedor. Esto quiere decir, el vendedor, además de paletizar su mercancía, manipularla, cargarla en el camión, llevarla hasta el puerto, se va a hacer cargo también del coste del flete del barco. Ya veremos en los siguientes temas cómo cuáles son los contratos de transporte, en qué consisten los fletes, cómo se tasan, cómo se valora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar solo de los Incoterms. Entonces dice, el vendedor contrata el transporte, pero no se hace responsable. ¿Eso qué quiere decir? Decíamos, si vendíamos una partida de grano y ese barco se inunda, las bodegas se llenan de agua, ese grano se pudre o simplemente no llegan las condiciones necesarias, ¿quién va a ser el responsable de ese grano? ¿El vendedor? No, el vendedor ha contratado el buque, pero no se ha hecho cargo de la responsabilidad. La responsabilidad la ha soltado cuando llega a la carga. El transporte, durante el transporte no tiene responsabilidad. ¿Mm? Vemos como decíamos antes en la diapositiva, cómo se va transmitiendo la responsabilidad de unos a otros. Por último, la última categoría, la categoría D, todos los Incoterms que empiezan por D, DPU, DAP y DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Gastos y riesgos. Ya no solo soporto el gasto del barco, sino que además el riesgo también lo asumo yo como vendedor. Esto es una entrega directa a la llegada. Los costes de riesgo se transmiten en el mismo punto, como los términos E y los términos F. Los términos D
no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de un crédito documentario. ¿Por qué? Porque los bancos no lo aceptan. Pero bueno, esto ya es otro tema que lo veremos en otro punto. Aquí lo importante es que el vendedor va a asumir todos los gastos hasta la entrega que se va a acordar en un punto. Volvemos a ver la diapositiva. Y vamos recordando, como os decía al principio, para el vendedor, el S-Word, el que veis, el primero, el EXW, es el que menos obligaciones tiene, con lo cual el que menos costes tiene, a su vez, porque no tiene que contratar transportes, no tiene que contratar seguros, etcétera, etcétera. El DDP, los que empiezan por D, que es la última categoría que estábamos viendo ahora, es efectivamente el que más obligaciones tiene para el vendedor, ya que no solo tiene que salir de la fábrica, tiene que transportarlo hasta el transporte principal, tiene que pasar las aduanas, tiene que volver a ingresar los productos por las aduanas y se lo tiene que entregar al comprador. En función de cómo vaya bajando, ya veis que tenemos tres Incoterms de la categoría D. En función de dónde lo vaya a entregar y qué es lo que vaya a asumir, debe utilizar uno u otro. Igual que el S-Word, el primero que tenemos, tiene todas las obligaciones, las recaen sobre el comprador, que es el que lo asume todo desde que recoge los materiales, los productos en el almacén del vendedor. Es justo el contrario del DDP, como íbamos diciendo, van corriendo todas las obligaciones hasta que las asume totalmente el comprador, el vendedor, perdón, que incluso en el DDP tendría que pagar las aduanas y los aranceles de entrada. Y una vez pagados las aduanas y los aranceles, tendría que volver a cargar la mercancía que viene del transporte principal para llevarla hasta los almacenes del comprador. En el DDP, en el DAP, por ejemplo, no lo tendría que llevar hasta los almacenes, sino en la misma terminal. La terminal que puede ser una terminal de trenes, una terminal de autobuses, de carga terrestre, quiero decir, o una terminal ferroviaria. Bueno, vamos a seguir. Definiciones. El grupo E hace una entrega directa a la salida. Los S-Word, es lo que decíamos, entregamos directamente en nuestros almacenes. El grupo F hace una entrega indirecta sin pago de transporte principal. El grupo C hace una entrega indirecta pero con pago del transporte principal. Y el grupo D hace entrega directa en la llegada y ha asumido todos los costes mientras tanto. Estas son las diferencias entre unos y otros, es lo que acabamos de comentar. Para un término dado, sí indica que el vendedor tiene responsabilidad de proveedor el servicio incluido en el precio. No indica que es responsabilidad del comprador. Os vamos a poner otra diapositiva en la que vamos a hablar de los seguros. Compartimos esta diapositiva. Perfectamente. Vamos a ver, los seguros de los que estamos hablando tienen una importancia vital. ¿Por qué? Precisamente porque lo que hemos comentado es lo que nos garantiza y nos respalda en todos nuestros envíos. Con lo cual es muy importante, eh, ya no es solo quién lo paga, que por supuesto es importante, sino que se contrate. Con lo cual es fundamental determinar quién tiene la carga de los seguros. Y aquí los estamos viendo. Esword no tiene responsabilidad de contrato de seguro en ningún caso. Bueno, de obligación solo son CIP y DDP. Son los únicos que tienen la obligación
de contratar seguro tal como viene, pero la transmisión de la responsabilidad de la carga es la que nos va a decir si queremos contratarlos o no. No me va a obligar, en función del Incoterm, si no es uno que lleve la letra I, CIF o DDP, no me obliga a contratarles el seguro. Pero sí tengo la responsabilidad. En el momento que tengo la responsabilidad, yo sabré si quiero asumir el riesgo de llevar la mercancía asegurada o no. Y aquí vamos a ver cómo exactamente igual tenemos las transferencias de responsabilidades. El Edward no tiene ninguna responsabilidad, como vemos, para el vendedor. El FCA, ahí sí, ahí vamos a tener responsabilidad de la carga del camión. El vendedor que vende con un FCA va a tener la responsabilidad de cargarlo en el camión, del pago de las tasas de exportación que hemos comentado y del transporte al puerto de origen. Disculpen. Una vez que llega al puerto de origen, ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay que descargarlo, ¿eh? Y habrá que cargarlo en el donde corresponda, ya sea en un tren o ya sea en un puerto. Eso es lo que se llama la estiba. La estiba, ¿en qué consiste? Precisamente en eso. Hemos visto seguramente en películas y en televisión cómo hay grandes muelles de carga, que unos puentes grúas gigantescos van cogiendo los contenedores uno a uno que están amontonados en el suelo en el puerto y los van cargando en el barco. Precisamente esto es uno de los costes que evidentemente tiene el transporte. Cargar la estiba en el barco y la desestiva en el puerto de llegada. ¿Esta responsabilidad de quién es? Pues decíamos que en el FCA no es responsabilidad del vendedor, con lo cual, ¿de quién será la responsabilidad? Evidentemente del comprador. El comprador tendrá que hacerse cargo de la estiba, de la carga en el puerto de salida, en el caso de que sea un puerto. Y entonces decimos, bueno, nos decía que solo necesitamos contratar seguros si es CIF, FIP o DDP. Estamos con el FCA y aquí no hay obligación de contratar seguro. Efectivamente, no hay obligación de contratar seguro. Pero si el comprador, que es el responsable de la carga, a partir de que se ha depositado la carga en el puerto, quiere tener asegurada su mercancía, tendrá que contratarlo él. ¿Le obliga el Incoterm? No, pero lo que sí le está diciendo al vendedor es que no es su obligación contratarlo. Con lo cual, cuando adquieres la responsabilidad, en ese momento, aunque no estés obligado, tú eres el que decides, como comprador, si vas a asegurar tu mercancía o no. Porque ya sabes que te han transmitido la responsabilidad sobre la mercancía en ese punto. ¿Eh? Creo que vais entendiendo, ¿no? Cómo funcionan exactamente las transmisiones de responsabilidad. Si nos vamos, por ejemplo, al DPU, el tercero, empezando por el final, diríamos que el vendedor tiene la responsabilidad de cargarlo en el camión. Sí. ¿Del pago de las tasas de exportación? Sí. ¿Del transporte al puerto de origen? Sí, el puerto de origen es el puerto principal. ¿Descarga del camión al puerto de origen? Sí, estamos hablando de responsabilidades del vendedor. Cargos por el embarque en el puerto de origen, lo que estábamos hablando ahora mismo de las terminales de cargas en los puertos. Sí, es responsabilidad. Y además corren los cargos por parte del vendedor en el Incoterm DPU. La estiva sí recae sobre el vendedor. El transporte al puerto de destino. ¿Esto qué es? Esto ya es el flete. Esto es el barco que ha salido de su puerto, lo transporta hasta el puerto de destino. En DPU lo que se acuerda es que el vendedor se hace cargo de estos costes. ¿Cargos por desembarco en el puerto de destino? Sí, también. Veíamos antes que los que empiezan por C, por ejemplo, un CIF, se hacía cargo el vendedor del transporte, del pago del transporte, pero no de la responsabilidad, con lo cual él terminaba su responsabilidad cuando cargaba o cuando dejaba la mercancía
pero sí se hacía cargo de los costes. Aquí además, porque en los de la categoría D, las responsabilidades y los costes se siguen asumiendo por parte del vendedor una vez llegado al puerto de destino. La carga en los camiones desde el puerto de destino, que es, evidentemente, hemos llegado al puerto, se ha descargado, tenemos el contenedor justo al lado del buque, que se ha descargado el contenedor, ¿y qué hacemos con él? Pues habrá que cargarlo en un camión para llevarlo a unos almacenes o a un transporte interno. Puede ser que lo tengamos que meter en un tren y hacer 500 kilómetros dentro de una zona. Imaginaros que viene un contenedor de China y lo descargan, por ejemplo, en Valencia, en el puerto de Valencia fue un puerto que China utilizó durante muchos años prioritariamente. Y la mercancía va para Francia, por ejemplo. Pues todo ese transporte, ya se haga por tren o se haga por carretera, habría que contratarlo y, y que realizarlo, ¿no? Por lo tanto, la carga en los camiones, sí, pero el transporte también. Los seguros, aquí ya nos dice que no. ¿Por qué? Porque decíamos, no es obligación tan solo del DDP contratar los seguros. Con lo cual el seguro ya no sería responsabilidad del vendedor. El comprador, que sabe que su carga ha entrado en un camión, se ha llevado a un puerto, ha hecho un transporte, un flete marítimo durante una semana y además ha llegado a un puerto de destino y además se ha vuelto a cargar. Pues ya sabrá el comprador si quiere asegurar su mercancía durante todo ese trayecto o no, porque la responsabilidad no es del comprador. ¿El paso a las aduanas? No, el vendedor no tiene obligación ni de contratar la gestión aduanera que hay que realizar. Siempre que realizamos una gestión aduanera, cuando se llega a las aduanas, entrega una serie de documentación y unos checklists, etcétera, etcétera. Y si además están sometidos a algún tipo de arancel, satisfacer el canon, las tasas y los aranceles. ¿Eso en el DPU corre por cuenta del vendedor? No. ¿El paso a las aduanas? No. ¿Y los impuestos de importación? Tampoco. Eso correría por parte del comprador. En esto consiste los Incoterms. Esto es lo que creo que es fundamental que conozcáis. Los Incoterms no es necesario que los conozcamos de memoria. De hecho, no tiene mucho sentido que no los aprendamos de memoria. ¿Por qué? Entre otras cosas porque cambian cada 10 años. Y porque tiene muchos ítems, muchas connotaciones y muchas legislaciones y normativas. Lo importante es que conozcamos cómo funcionan los Incoterms. Yo lo que quiero que hoy os quede a todos muy claro es cuál es el funcionamiento de los Incoterms, qué son las responsabilidades, qué son los costes de transporte, qué son los seguros, por qué y cuándo se transmiten de unos a otros. Eso es la importancia fundamental de los Incoterms. Cómo se estandariza para ayudarnos a todos en el transporte y los contratos de compraventa internacional. Espero que esto os esté quedando claro. Vamos a ver algunos Incoterms sueltos, que ya os digo, no tiene mucho sentido que no lo aprendamos de memoria, sobre todo cuando los tenéis en el temario y en internet hoy en día, nada más que tenéis que poner Incoterm 2020 y te van a salir absolutamente todos con toda su normativa. De todas maneras, tenéis un temario muy afinado, bastante profundo, que os recomiendo que lo tengáis presente y que os lo descarguéis, porque además lo tenéis también en las herramientas de análisis y consulta, tenéis un temario completo de los Incoterms en los que se especifican cada uno de los Incoterms, las obligaciones y los derechos que tiene. Fundamental tener esta documentación a mano. ¿Por qué? Porque cada vez que vayamos a hacer un envío en función de las necesidades que tengamos, en función de las necesidades que tengamos, bueno, como compradores o como vendedores, tenemos que tener muy claro a qué se nos obliga o a qué nos queremos obligar, como compradores o como vendedores. Con lo cual siempre es bueno tenerlos a mano. No es bueno llegar a decir, sí, sí, el fee era los pagos y los costes hasta destino. No, esto hay que revisarlo y hay que verlo puntualmente cada vez
que se haga un encargo. Nosotros, yo les digo siempre a las empresas con las que trabajamos y a las que asesoramos, evidentemente cuando vendes, lo más cómodo es vender Sword, pero donde das más servicio es con un DDP. Con lo cual, ¿qué quieres? ¿Solo dar un producto o además quieres dar un servicio? Siempre va a haber competidores tuyos en el mundo que sean capaces de dar un producto como el tuyo. Hay competidores en el mundo que además de dar un producto como el tuyo sean capaces de dar un servicio como el tuyo. Mientras más servicio des, más valor le estás añadiendo a tu producto, con lo cual más difícil va a ser para la competencia sacarte del mercado o quitarte cuota de mercado. Eh, no todo el mundo vende DDP y no a todas las empresas les es viable vender DDP. Para muchos no solo es más cómodo, sino que, por ejemplo, económicamente no pueden asumir eh, los costes de un DDP, pero sí hay tramos intermedios, ¿no? Por lo cual es siempre interesante. Vamos a ver algunos simplemente por comentarlos, porque os relacionéis con ellos un poco más, pero ya os digo, lo importante es tener el listado a mano y consultarlo cada vez que se vaya a hacer una operación. Export. El grupo es el único que había, ya lo hemos comentado, es el que no tiene, ¿eh? Para el vendedor, el que no tiene, no, el que tiene menos obligaciones para el vendedor. Lo quiero que os relaciones con ello porque sus términos son en inglés y tienen un significado. Export significa en plaza, en fábrica, el lugar convenido. Y lugar convenido es un término que nos vamos a encontrar siempre en los Incoterms. El lugar convenido es el lugar en el que se acuerda. ¿Eh? El lugar convenido puede ser un lugar o puede no ser un lugar, porque un puerto, por ejemplo, puede ser el lugar convenido, pero un puerto es un puerto, no es un lugar. ¿Eh? Entonces, cuando se determina que yo entrego en fábrica del vendedor, por supuesto, este es un S-word. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, fábrica, almacén, etcétera. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. ¿Mm? El S-word consiste en que el vendedor solo es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones, propias o externas, pero las designadas por él mismo. El comprador asume todo el riesgo desde allí hasta el destino. En condiciones S-word, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales, pero no tiene ninguna obligación ni siquiera de cargar la mercancía en los camiones. La pongo a disposición en lugar convenido. ¿Eh? Lo del lugar convenido que os comentaba. Hay que fijarse y hay que ser muy escrupuloso con estos términos, porque el lugar convenido significa donde yo designo, ¿correcto? Tanto para mis entregas como para las recogidas del comprador. El lugar convenido normalmente en un expo es en mis instalaciones, pero puede ser en cualquier otro sitio que no sea en mis instalaciones. El lugar convenido puede ser un centro de transportes, por ejemplo. Por la razón que sea, a mí me puede interesar llevarlo a un hub logístico y entregarlo ahí. Pero será el lugar en el que yo designe y a partir de ahí el comprador tendrá todas las responsabilidades. Del grupo F, vamos a ver un Free Allowance Ship, que es el FAS, F-A-S, Free Alongside Ships, libre al costado del buque. ¿Qué significa libre al costado del buque? ¿Que vamos a dejar la mercancía? Que ya ha pasado la aduana, evidentemente, porque ya está libre al costado del buque. Eso significa que no la voy a cargar en el buque. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es que no me voy a hacer cargo de los costes de la estiba. El puerto me va a cobrar por llegar con estos puentes grúas gigantescos que hemos dicho, que van a cargar los contenedores, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer cargo de eso. El puerto nos va a cobrar, pero eso es responsabilidad. Pero es más, imaginémonos que en medio de la operación de estiba se suelta uno de los pernos porque el contenedor es antiguo, está mal, y se rompe, cae la mercancía. Imaginemos que en vez de grano, como estábamos diciendo hasta ahora, pues resulta que estamos vendiendo artículos de decoración de cristal y se nos hace añicos la carga. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién
es el que tiene que contratar el seguro. Si el comprador no ha contratado seguro, se ha quedado sin mercancía, porque el vendedor no tiene ninguna responsabilidad. Su responsabilidad es libre al costado del buque. Una vez que yo lo he dejado al costado del buque, ya no me despreocupo y no tengo más obligaciones. Imaginemos que era el grano del que hablábamos antes. Eso hay que cargarlo. ¿Cómo se carga el grano en un barco? En función de si es por graneles, si va a grandes depósitos, si va en big bag, hay distintos métodos de transporte de grano. Normalmente van en graneles y se vuelca, ¿eh? Con unas grandes tolvas sobre los depósitos del buque. Pero sigamos. Free Alone Ship, libre al costado del buque, en el puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido. Esto es, al lado del buque. La regla Incoterm FAS es propia de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa, porque se depositan en terminales del puerto especializadas que están situadas en el muelle. No contempla otros modos de transporte que no sea el marítimo o fluvial, porque son para cargas en buques. Por lo cual, o es marítimo o es fluvial. El vendedor es responsable de las gestiones y costes de aduana de exportación. Es lo que decíamos. Si lo tengo que depositar al lado del buque, hemos pasado las aduanas de entrada del puerto. Ya está a su disposición. Eh, el tipo de carga es a granel o carga voluminosa. Bueno, carga voluminosa pueden ser contenedores, simplemente, ¿no? Nos vamos a ir a ver uno del tipo C. ¿eh? El de cost and freight es coste y flete al puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. Se debe utilizar para carga general. Se transporta en contenedores. No es apropiado para los graneles. Muy bien. Recordáis que cuando hablamos de la categoría C, nos hacíamos cargo como vendedores del pago del transporte principal, normalmente un barco, pero no teníamos responsabilidad. Nuestra responsabilidad acababa simplemente en la contratación. Decís, podéis pensar, es un poco absurdo, ¿no? Que la responsabilidad sea del comprador, sin embargo, sea el vendedor el que paga el transporte. ¿Por qué es esto? Normalmente porque es el vendedor el que conoce y tiene relación con los transportistas, en este caso con los que fletan los buques, con los consignatarios y con los que, digamos, venden los espacios. Con lo cual, le dice el comprador al vendedor, imagínate que estamos comprando a China, que no hay ningún problema, yo te lo compro, yo me hago responsable de los seguros, de todo, pero por favor, contrátame tú el contenedor para traer la mercancía hasta México, porque yo en China no conozco, ni conozco un transitario, ni conozco a nadie que me pueda pasar las aduanas, ni conozco una línea de carga de buques. Entonces, se hace cargo el vendedor de esa gestión y de ese pago, pero no de la responsabilidad. La responsabilidad la adquiere el comprador a partir de que el vendedor la deposita al lado del buque. ¿Mm? Bueno, y por último vamos a ver uno de categoría D. Vamos a ver el DDP, por ejemplo. Muy bien. Entregado con derechos pagados significa delivered duty paid. ¿eh? Entregado con derechos pagados. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, después de haberlo internado. Ha internado la mercancía en el país, con lo cual se ha hecho cargo de todos los derechos de aduana, toda la tramitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? El comprador no realizará ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente o multimodal. ¿Mm? Bueno, creo que hemos dado un pequeño repaso a los Incoterm. Lo fundamental, os repito, no es tanto que conozcáis cada uno y cada característica, sino que conozcáis cómo funciona.
creo que sí hemos dejado más o menos claro cómo funcionan las diferencias entre unos Incoterm y otros. Eh, Como os decía antes, igual que le prestamos servicio, mientras más avanzamos como vendedores a los Incoterm, y para la posición del comprador le aporta valor su contraparte una vez que le presenta, mientras más servicios, mejor. También podéis pensar en los costes y decís, bueno, pero mientras más servicio le doy, mientras más avanzo, no me va a costar lo mismo. O vender, no voy a tener los mismos gastos ni costes si estoy vendiendo EDP que si estoy vendiendo Esword. Efectivamente, pero a la hora de confeccionar, y es algo que veremos, no recuerdo si se ve en este curso, pero en otros cursos sí, si vemos cómo se confecciona el precio del producto internacional, una de las cosas que vamos a tener en cuenta precisamente es qué gastos voy a tener. Igual que nosotros hacemos un escandallo de costes cuando analizamos nuestra mercancía. Volvamos al grano y decimos, pues el grano nos cuesta, vamos a suponer, el alquiler de la tierra o la amortización de la tierra, todos los insumos, las semillas, todos los fertilizantes que le vamos a tener que poner, todas las horas de mano de obra, el riego, el agua, los impuestos, el packaging, cómo lo vamos a embalar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo ya tengo mi grano ya terminado para poder transportarlo, eso yo lo voy a considerar que tengo un precio Esword. A todos mis costes le voy a sumar el beneficio industrial que yo quiero obtener de esa mercancía y me va a salir un precio Esword. A partir de ahí voy a ir añadiéndoles costes en función de cómo vaya a entregar la mercancía. El coste al final, el dinero, hay que pagarlo. Y al final el dinero siempre lo paga el comprador. El comprador sabe que va a comprar más barato si lo compra Sword, porque el vendedor le va a repercutir menos gastos, pero eso realmente es falso, porque el comprador va a tener que pagar los gastos después. La mercancía le ha salido a menor precio, pero los gastos siguen estando ahí, sigue teniendo que satisfacerlos porque hay que volver de todas maneras a cargarlo en un barco, hay que asegurarlo, hay que descargarlo, hay que pagar los aranceles. Esos costes siempre van a existir, con lo cual no da igual que los pague uno u otro, evidentemente, primero, por temas financieros. mm, Mientras antes suelto el dinero, mientras antes voy haciendo los pagos, voy a tener unos costes financieros que no todo el mundo tiene capacidad financiera para asumirlos, por ejemplo, y para asegurarlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, lo que sí quiero es que os quedéis con la idea de qué son los Incoterms, de la importancia de los Incoterms y de lo que facilita el comercio internacional a todos, que haya una regulación que nos marque y nos recomiende qué Incoterm usar, con lo cual a qué normas estandarizadas acogernos en cada tipo de compraventa y, sobre todo, fundamental, que las conozcamos y que sepamos cuáles son nuestras obligaciones. Adquiramos más obligaciones o menos obligaciones, adquiramos más costes o menos costes, pero que conozcamos perfectamente cuáles son y cuáles son las de nuestra contraparte, para que al final podamos tener un buen contrato y se pueda resolver definitivamente de forma satisfactoria para todos. Lo peor que hay en el comercio internacional son los conflictos. Los conflictos no favorecen a nadie. Solo retrasan, solo incrementan los costes y frustran buenas y operaciones que pueden ser muy rentables. Con lo cual, mientras menos posibilidades de conflicto haya, mejor. Y mientras mejor conozcamos nosotros nuestros derechos y nuestras obligaciones, igual que nuestra contraparte, menos posibilidades de conflicto vamos a tener. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Como os decía, la vais a tener disponible la grabación a partir de mañana posiblemente. Y recordaros que tendremos una sesión, una de tutoría, una tutorización para cualquier duda que tengáis sobre los ejercicios, sobre el temario, sobre la clase de hoy, cualquier cosa que nos queráis plantear. Tendremos una sesión que se programará en la plataforma y se indicará el día que vamos a estar. Así que nada, que tengáis una buena semana
Y muchísimas gracias a todos. Hasta la sesión de tutoría.